¿Qué pasaría si Tralalero Tralala tuviese un hijo con Tum 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 Sakur? Estos animatrónicos engendraron un hijo y se llamó Trulum Trulum Salah. Pero como era una amenaza para el universo, el gobierno lo capturó y ahora está retenido en el Área 51. ¿Qué equipo necesitaremos para rescatarlo? Han formado equipo Assassino Cappuccino. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Brr patapim. Il mio cappello è pieno di slim, nel bosco fitto e misterioso. Bombardiro Cocodrilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Y Espionero Golubero. Kojeg šalje vlada u javnost da špionira ljude. El equipo 51 quería salvar al hijo de Tralalero Tralala y Tum Tum Sakur del Área 51, así que idearon un plan. Bombardiro Cocodrilo utilizó su poder para hacer creer al ejército que estaban recibiendo un ataque aéreo, pero en realidad, patapín, estaba haciendo un enorme agujero bajo tierra para que todos pudieran entrar sin ser vistos. Pero el malvado jefe del Área 51, Donald Trompeta, se enteró y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Mientras Assassino Cappuccino acababa con los guardias, Espionero Golubero investigaba dónde podrían tener retenido a Trulum Trulum Salah. Spionero lo encontró fácilmente, pero cuando estaban a punto de llegar hasta él, Donald Trompeta disparó a Tum Tum Sakur a bocajarro, dejándolo tirado en el suelo. Tralalero Tralala, cegado por el dolor, mordió con todas sus fuerzas el candado de la celda de su hijo y consiguió sacarlo. En ese momento, Trulum Trulum Salah desató todo su poder, obligando a Donald Trompeta a rendirse ante él. La familia volvía a estar unida, pero tenían que escapar rápidamente y llevar a Tum 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 Sakur al hospital, si no moriría allí mismo. Espionero Golubero los esperaba en la salida, pero lo que no entraba en sus planes es que un agente especial de Donald Trompeta, llamado Bobrito Bondito, sobornó a Espionero y este los traicionaría por 3000 migas de pan y una nido mansión. Trulum Trulum Salah estaba demasiado agotado para usar su poder por las múltiples torturas que había recibido durante varios días. La cosa iba mal, estaban completamente atrapados y Espionero Golubero el traicionero no dudaría en apretar el gatillo. Pero de pronto un ruido increíble se oyó fuera. Los refuerzos habían llegado. El equipo 51 tendrá que escapar rápido para que Tum 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 Saur sobreviva. Pero en estos momentos están atrapados por la traición rastrera de Espionero Golubero. Pero de pronto un sonido ensordecedor seguido de un grito de guerra retumbó en el lugar. Era Bombombini Gusini y traía refuerzos. Los refuerzos saltaron en paracaídas llegando a donde se encontraban los demás. Bombardiro Cocodrilo, que estaba ya muy herido, agradeció la ayuda de su archienemigo Bombombini Gusini. Glorbo Frutodilo construyó una muralla de sandias gigantes para proteger a los aliados, mientras que Lirililarala subió a Tum 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 Saur a su lomo para que descansara y poder sacarlo de allí sin problemas. La muralla de sandías no aguantaría mucho, por lo que todos corrieron sin parar hacia el agujero de salida donde los estaría esperando Patapim, que fue quien llamó a los refuerzos viendo que a su equipo se le estaba complicando la misión. Mientras todos peleaban por su vida, en una habitación secreta se encontraba Donald Trompeta arrodillado ante la criatura legendaria secreta del Área 51, conocida por todos por el nombre de Don Megalo. Tum 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 Saur moriría a lomos de Lirililarala si no era atendido de urgencia. Pero mientras todos escapaban, Donald Trompeta liberó a la bestia legendaria del Área 51. Lirililarala llegó con Tum Tum Saur rápidamente al agujero de salida, pero el enemigo estaba al tanto de sus planes y les prepararon una emboscada. Los agentes especiales Cangrelo, Spiritelo y Tripi Tropi Tropa Tripa querían conseguir la recompensa de 100 bitcoins que Donald Trompeta le había puesto al equipo. Pero mientras todo ocurría, Cappuccino Assassino había conseguido rescatar más aliados que sin duda lucharían con ellos para escapar. Entre ellos estaba su novia Capuchina Valerina, además de Chimpanzini Bananini y la vaca Saturno Saturnina. Gracias a eso, Lirililarala escapó por el agujero con Tum 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 Saur. Chimpanzini y Saturnina, acobardados, les siguieron evitando luchar. La pareja de capuchinos peleó fieramente contra los agentes y aunque terminaron muy heridos, consiguieron vencer. Pero justo en ese momento, la bestia legendaria apareció. Era gigante y tenebrosa. Cappuccino Assassino quería que su mujer escapase, pero ella no escaparía sin su amado. Desgraciadamente, los dos fallecieron entre terribles sufrimientos, pero juntos. Tralalero Tralala y compañía llegaron justo para ver el suceso. Tralalero Tralala se encontraba llorando desconsolado ante Don Megalo, la bestia legendaria del Área 51. Lirililarala llegó con Tum 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 Saur y los demás afuera. Por fin podrían escapar. Pero lo que no esperaban era encontrarse a Patapim golpeado y esposado contra su voluntad. Espionero Golubero el traicionero sabía sus planes desde el principio y no los dejaría escapar, así que voló con Bobrito Bondito hacia el agujero de salida y capturaron a Patapim. Saur no aguantaría mucho más sin atención médica, así que Chimpanzini Bananini le hizo una venda con sus cáscaras de plátano curativas que lo salvarían por el momento. Estaban atrapados, por lo que no quedaba otra que pelear a muerte para escapar. Por otro lado, Tralalero Tralala estaba mirando a los ojos a la bestia legendaria cuando Donald Trompeta apareció y mandó a la bestia acabar con Tralalero. La bestia imponente avanzó hacia Tralalero, pero cuando llegó junto a él, Tralalero sacó una foto antigua y la bestia paró inmediatamente.
Don Megalo era el papá perdido de Tralalero Tralala, que fue capturado por el gobierno mundial para experimentar hace 12 años. Tum 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 Saur y los demás tendrían una pelea a muerte contra Espionero Golubero y Bobrito Bondito, y mientras tanto la bestia legendaria del Área 51 resultó ser el padre perdido de Tralalero Tralala. Don Megalo era el último megalodón en la faz de la Tierra, por eso el gobierno lo capturó hace 12 años cuando Tralalero Tralala únicamente tenía 2 años, y comenzaron a hacerle todo tipo de experimentos para convertirlo en un megalodón cyborg. Le borraron la memoria y lo convirtieron en un esclavo, pero cuando Tralalero Tralala le enseñó la foto, Don Megalo recobró la memoria y juró vengarse por todo el daño que le habían hecho a él y a su familia. Donald Trompeta, con los pantalones cagados, se escondió rápidamente en una habitación e hizo posiblemente la llamada más importante de su vida. Código ND65, repito, ND65, exclamó, y colgó de inmediato. Trulum Trulum Sala y los demás llegaron, y Tralalero Tralala le presentó a su abuelo. Por otro lado, a las afueras del área se sentía la tensión. Brr Brr Patapim consiguió escapar con su inmensa fuerza, y Bombardiro y Bomboncini los apoyaban desde lo alto. Los malos estaban en desventaja, 7 contra 2, la victoria era nuestra, o al menos eso es lo que creíamos. El almirante del gobierno mundial, Salamino Pingüino, le dijo a Donald que hablaría directamente con el presidente del gobierno mundial para confirmar el código, ya que como él mismo sabía, es el código de más alto rango del gobierno, y si se utilizaba mal, podría acabar con toda la humanidad. Donald Trompeta, con más miedo que hambre, se escondió en una alcantarilla a esperar la respuesta. Afuera la pelea ya había comenzado. Chimpanzini Bananini tiró cáscaras de plátano por todos lados para que no pudieran escapar. Espionero intentaría escapar volando, pero la vaca Saturnita no lo dejaría. Saturnita, con su inmenso poder, invocó un meteorito teledirigido que acabaría con ellos al instante. Era su final, pagarían por la traición y por todo el mal que habían hecho. A Espionero y Bobrito solo les quedaba esperar su muerte, pero en ese mismo instante apareció el octavo almirante del gobierno, Tony Crocs. Era de un tamaño brutal y pateó el meteorito de vuelta al espacio. Todos se quedaron completamente locos. Con el poder de Tony Crocs habían perdido la ventaja que tenían. Donald Trompeta estaba escondido de Don Megalo, y Tony Crocs devolvió con un pase al espacio el meteorito que había invocado la vaca Saturnita. Don Megalo estaba buscando muy enfadado a Donald Trompeta por todo el Área 51 para cobrarse su venganza, pero jamás lo encontraría en las alcantarillas. Todos los demás salieron al exterior. Tralalero Tralala y Tum 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 Saur se abrazaron al comprobar que los dos estaban a salvo junto a su hijo. Pero en ese momento algo impactante sucedió. Tony Crocs dio un enorme salto y cayó encima de Chimpanzini Bananini, aplastándolo por completo y acabando allí mismo con su vida. Todos estaban alucinando. Se dieron cuenta de que Tony Crocs no tenía piedad. Trulum Trulum Salah con mucha rabia le pegó un batazo a Tony dejándolo adormilado. Esto lo aprovechó Gorbo Frutodilo capturando a Tony en una jaula gigante de sandías. Dejó un pequeño agujero donde Tralalero Tralala usaría su ataque de agua para intentar ahogar a Tony Crocs en la caja. Mientras tanto, Donald Trompeta recibió una llamada del presidente del gobierno. El código ND65 había sido aceptado. Las puertas blindadas de ND65 se abrieron de par en par. El arma definitiva del gobierno mundial había sido liberada con una misión: acabar con el equipo 51. En el Área 51 la cosa estaba cada vez peor. Todo el mundo se había enterado y estaba pendiente de lo que pasaba allí. El vicepresidente Salamino Pingüino envió más refuerzos para acabar con el equipo. Esto había llegado demasiado lejos. Espionero y Bobrito dispararon a la cárcel de sandías para que Tony Crocs no se ahogara y consiguiera salir. Pero Brr Brr Patapim se puso con un escudo encima de la cárcel para evitarlo. Los demás tenían ventaja, así que capturaron a los dos infelices y los dejaron atados de pies y manos. Mientras tanto, Donald Trompeta había salido de su escondrijo y justo se topó con Don Megalo. Pero esta vez no estaba asustado, sino riendo. Don Megalo le haría pagar por todo el daño. ¿Tendría Donald algunas bajo la manga? ¿Qué pasará con el arma definitiva del gobierno mundial? El arma definitiva del gobierno era nada más y nada menos que Nintendo Diablo, un increíble monstruo mitad Nintendo mitad demonio. Su poder es letal, ya que puede combinar todas las habilidades de cualquier juego que haya sido jugado en su Nintendo. En las instalaciones del área, Don Megalo estaba a punto de comerse a Donald Trompeta, pero Donald pulsó un botón y Don Megalo se desmayó inmediatamente. Esto se debía a que cuando lo capturaron le implantaron un chip de control mental que solo podía activar el presidente. Cuando Donald lo llamó, le pidió que lo activara para poder controlarlo a su placer. Lo dejó encerrado en una celda y fue a buscar más armamento para combatir al equipo 51. El equipo 51, con todo a su favor, ya se veían ganadores y lo estaban celebrando. Pero un rugido increíble sonó a lo lejos. Nintendo Diablo estaba a punto de llegar. Bombardiro Cocodrilo escuchó el rugido y por su mente corrieron muchos recuerdos de su infancia. En su infancia, Bombardiro salía a volar con su padre para aprender. Pero uno de esos días el gobierno consideró que el padre de Bombardiro, Nuclearo
Dinosauro era una amenaza para la humanidad, así que mandaron a Nintendo Diablo a luchar contra él. La batalla fue legendaria, pero había una diferencia. Nuclearo Dinosaurio tenía un hijo y no podía permitirse perder la vida en esta pelea, así que se llevó a su hijo a una isla desierta donde pasaron el resto de su vida escondidos y exiliados. De vuelta al área, Tralalero, preocupado por su padre, volvió adentro a buscarlo, y nada más entrar se encontró con Donald Trompeta, que le amenazó con freírle el cerebro a su padre si no obedecía, así que Tralalero se arrodilló ante él. Afuera, Nintendo Diablo había llegado. Tiró una increíble llamarada que quemó por completo la cárcel de Sandías y dejó libre a Tony Crocs. Las caras del equipo 51 eran un poema. Estaban convencidos de que tenían la victoria, pero como ya sabéis, la vida puede cambiar en apenas unos segundos. Don Megalo despertó y estaba tan enfadado que arrancó los barrotes de la celda de un bocado y fue corriendo a por Donald Trompeta. En ese momento, Tralalero estaba a punto de ser disparado por Donald, pero Don Megalo le quitó la pistola de un bocado y Tralalero aprovechó para robarle el mando de control mental de su padre y romperlo en pedazos. Don Megalo quería comerse a Donald Trompeta, pero Tralalero no quería convertirse en alguien como él, así que lo ataron y lo llevaron afuera, donde las cosas estaban peor. El gobierno mundial tuvo un fallo. Nintendo Diablo se había vuelto loco y no acataba órdenes, solo quería caos y destrucción. Así que, en estos momentos, todos tenían el mismo objetivo: acabar con el arma definitiva del gobierno. Don Megalo y Tralalero utilizaron la hidrobomba padre-hijo para apagar el fuego y para mantener entretenido a la bestia. Bombardiro Cocodrilo sabía exactamente cómo acabar con Nintendo Diablo, ya que estuvo preparándose para lo peor con su padre durante 15 años. La clave era atacar a Nintendo Diablo desde el interior, ya que dentro de su Nintendo tenía un mundo propio que tenía que ser destruido para acabar con él. El problema es que obligatoriamente alguien tenía que sacrificarse para tal hazaña. Mientras Nintendo Diablo luchaba contra Lalero y su padre, Bombonsini Gusini, le disparaba desde las alturas. La vaca Saturno Saturnita utilizó su ataque meteorito, pero el demonio lo destruyó fácilmente con un rayo láser. Pero justo en ese momento, Tony Crocs le pegó una patada que lo mandó a volar. Tum 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 Saur aprovechó y le pegó un batazo, pasándoselo a su hijo. Trulum Trulum Salah sacó todo el poder que le quedaba y le dio un palazo que dejó a Nintendo Diablo totalmente aturdido, lo que aprovechó Patapín para agarrarlo por atrás y mantenerlo quieto, mientras que Lirili Larala le agarraba sus piernas con su trompa para que ahora sí que si no se pudiera mover. Era el momento decisivo. Alguien se tenía que sacrificar y meterse en su mundo a través de la Nintendo, cargando una bomba que les había dado Bombardiro. De pronto, alguien saltó hacia adentro. La bomba explotó en su interior, acabando por completo con la maldita bestia. Todos se miraron entre todos sorprendidos y se dieron cuenta que Trulum Trulum Salah había tirado a Donald Trompeta y Espionero, el traicionero, adentro de la Nintendo, con la bomba, sacrificando sus vidas. El gobierno, al ver lo ocurrido, decidió perdonarle a todos la vida y dejarlos escapar. ¿Cómo ha sido la vida del equipo 51 después de la misión de rescate a Trulum Trulum Salah? El equipo 51 logró escapar del área 51 junto a Trulum Trulum Salah y consiguieron derrotar a la temida bestia Nintendo Diablo, pero dejando atrás a sus queridos amigos. Tras el éxito de la misión, cada integrante tomó su propio camino. Pero, ¿cómo ha sido la vida de cada uno un mes después del rescate? Tralalero Tralala se mudó a una casa apartada junto al mar, lejos del bullicio de la ciudad. Allí vive en paz con Tum Tum Saur y el propio Trulum Trulum Salah, disfrutando de una vida tranquila y serena. Por otro lado, Patapim y Lirili Larila decidieron irse a vivir juntos como buenos colegas. En su nuevo hogar no tardaron en hacer nuevos amigos y adaptarse a una rutina alegre y relajada. Bombomini Gusini regresó a su reino, donde volvió a encontrar la calma y la felicidad que tanto había anhelado. Don Megalo, luego de todo el sufrimiento vivido, finalmente logró estabilizarse. Vive acompañado por su inseparable amigo Glorbo Frutodrilo. Todo parecía ir demasiado bien hasta que de repente un helicóptero apareció en el cielo acompañado de alguien. Era el padre de Bombardiro Crocodilo. El helicóptero lanzó una red y los encerró en ella impidiéndoles escapar. Don Megalo y Glorbo Frutodrilo habían sido secuestrados. Mientras el helicóptero se alejaba, justo en ese momento apareció Mateo, el cual tiró un chip de rastreo para localizarlos. Al ver lo sucedido, llamó rápidamente a su amigo Tralalero Tralala, el cual se quedó sorprendido y angustiado. Después de escuchar la noticia, Tralalero enfadado llamó a todos los integrantes del equipo, pero no había manera, no querían arriesgarse la vida de nuevo. Así que Mateo decidió apuntarse al rescate y salvar al padre de su amigo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Don Megalo y Glorbo Frutodrilo fueron llevados a una misteriosa instalación. El lugar parecía una base secreta del Área 51, un sitio desconocido hasta ahora, extremadamente peligroso. Se decía que quien entrara allí jamás saldría con vida. ¿Podrá el equipo 51 adentrarse al área secreta? El equipo 51 había logrado llegar a la área secreta 51 en lo alto de las montañas nevadas, pero antes de poder entrar necesitaban idear un plan cuidadosamente. Mientras tanto, Don Megalo y Glorbo Frutodrilo habían sido capturados y encarcelados por las fuerzas armadas del área. De pronto, una sombra apareció a lo lejos. Era Donald Trompeta y estaba vivo. Don Megalo y Glorbo Frutodrilo se quedaron sorprendidos al verlo,
Aunque Donald Trompeta había resultado gravemente herido en la explosión de Nintendo Diablo, logró sobrevivir gracias a su asesor, el Dr. Crocoboom, quien lo rescató y lo transformó en un ser ciber mitadnético, mitad humano, para convertirlo en un presidente más poderoso y curarle las heridas. Mientras tanto, Mateo había planeado tirar a Tung Tung Sahur con su increíble fuerza, para que pudiera entrar por detrás del área sin ser detectado. El resto del equipo ingresaría por un túnel secreto que conducía directamente a la zona, pero cuando entraron, alguien los estaba vigilando desde lo alto de la montaña. Era Sigma Boy, el pingüino mensajero de Donald Trompeta, que se encargaba de darle toda la información de los alrededores de la zona. Mientras que Tung Tung Sahur luchaba por su vida contra los guardias del área, el equipo había llegado a tiempo para rescatar a Don Megalo y Glorbo Frutodrilo, pero de pronto apareció Donald Trompeta, ya que Sigma Boy lo había advertido de la llegada del equipo 51. Donald Trompeta disparó a bocajarro a Trulum Trulum Salah, dejándolo completamente inmóvil dentro de una celda diminuta. Tung Tung Sahur se había tenido que rendir ante los guardias y no quería ser derrotado allí mismo. Tralalero, Tralalá y Mateo, aprovechando que Donald Trompeta se había distraído, huyeron rápidamente del lugar si no querían ser capturados también. Así que se alejaron de la zona para llamar a los refuerzos, ya que si no ellos solos no podrían continuar la misión. Los refuerzos eran Burbaloni, Luliloli, Capibarrello, Cocossini. È molto raro trovare sulle coste di Bali una noce di cocco. y Fruli Frula. Un pinguino nel deserto che fa bla bla bla. Con antenne sopra il dorso prende la TV. ¿Podrá el equipo 51 acabar con Donald Trompeta? En el área secreta 51 las cosas iban muy mal, pero habían llegado los refuerzos. Tralalero, Tralala y Mateo se dispersaron para ir a por Don Megalo y Glorbo Frutodrilo, mientras que Burbaloni y Fluriflura habían llegado a tiempo para rescatar a Tung Tung Sahur, consiguieron sacarlo, pero cuando todo parecía ir bien apareció el Dr. Crocoboom, el cual les iba a impedir el paso. Pero justo Burbaloni desató todo su poder, dejando por el camino un pasillo lleno de cocos para impedirles el paso a los malos. Aprovechando la oportunidad, huyeron todos del lugar para ponerse a salvo. Mientras tanto, Tralalero y Mateo habían llegado donde se encontraban Don Megalo y Glorbo para destruir la celda con todas sus fuerzas y conseguir sacarlos. Pero justo en ese momento apareció Boberito Bandito, el agente especial de Donald Trompeta, e iba a acabar con todos, pero Glorbo se interpuso en su camino impidiéndole disparar y se sacrificó por el equipo. Don Megalo, al ver lo sucedido, desató toda su rabia y el poder en su interior y le asestó un puñetazo dejando a Boberito completamente aturdido, lo que aprovecharon para escapar del lugar y curar a Glorbo antes de que fuera demasiado tarde. Poco después, un sonido rompió el silencio en las afueras. Habían llegado más refuerzos acompañados de Bombardiro Crocodilo. Los refuerzos eran Udin, Din, Dun y Lirili Larila, que finalmente aceptó unirse a la misión al ver cómo se complicaban las cosas. Mientras ellos llegaban al área en paracaídas, Bombardiro aprovechaba para despistar a los guardias para que pudieran entrar sin ser vistos. Pero mientras todo eso pasaba en las afueras, Tung Tung Sahur y los demás llegaron a una sala donde se quedaron completamente paralizados al ver lo que estaba pasando allí dentro. Tung Tung Sahur y los demás habían llegado a una sala donde se quedaron completamente paralizados al ver lo que había allí dentro. Era Nintendo Diablo, que seguía vivo, y Trulum Trulum Salah, la fuente principal de Donald Trompeta. Pero antes tenían que llevar a Glorbo Frutodrilo de urgencia, si no moriría allí mismo, y de momento no podría continuar la misión. Pero habían llegado más refuerzos, Udin Dindun y Lirili Larila, que entrarían rompiendo la pared gracias a la increíble fuerza de Udin Dindun. Pero Donald Trompeta se enteró y pulsó el botón de fusión de cápsulas en las que estaban Nintendo Diablo y Trulum Trulum Salah. Tung Tung Sahur y los demás intentaron sacar a Trulum Salah de allí, pero era demasiado tarde. El terreno comenzó a sacudirse violentamente y a resquebrajarse en múltiples fragmentos, obligando al equipo a retirarse hacia las afueras si no querían ser engullidos por la tierra. Las cápsulas de Nintendo Diablo y Trulum Salah comenzaron a convulsionar violentamente con una luz azul potente. Cuando el equipo había conseguido salir a las afueras, el lugar había cambiado por completo. Estaba el cielo oscuro como si le estuviese pasando algo al planeta. Sin embargo, la luz apuntaba al área. Trulum Trulum Salah había sido fusionado con Nintendo Diablo, el arma definitiva del gobierno, que estará planeando Donald Trompeta. Trulum Trulum Salah había sido fusionado con Nintendo Diablo, el arma definitiva de Donald Trompeta. La bestia había perdido el control y estaba desatando la locura en la zona. Todos se miraron entre todos impresionados. La bestia había llegado a su poder máximo y era imposible derrotarla. El equipo 51 ya se estaban dando por vencidos. Pero de pronto apareció Bombardiro Crocodrilo y les hizo el favor de entretener a la bestia durante un rato. Mientras los demás se habían quedado fuera vigilando la zona y ayudando a Bombardiro, Tralalero, Tralalá y Don Megalo entraron de nuevo al área para buscar la cura y separar a Trulum Trulum Salah de Nintendo Diablo. Pero cuando estaban dentro se encontraron una celda donde había alguien encerrado, pero justo apareció Boberito Bandito. Estaba a punto de disparar. Era el fin de Tralalero y su padre. Boberito estaba a punto de apretar el gatillo, pero de pronto desde la celda apareció Francoto Bandito y le dijo que no lo hiciera. Boberito Bandito, al verlo, soltó el arma y recordó momentos de su infancia. Boberito, cuando apenas tenía 5 años, fue marcado por el abandono y casi al borde de la muerte, pero justo apareció Francoto Bandito y le salvó la vida. En ese momento se convirtió como un padre para él. Pero un día Francoto Bandito recibió un disparo y con sus últimas fuerzas le pidió a Boberito que huyera de allí. Pero Francoto Bandito no murió. Donald Trompeta lo mandó
mantuvo prisionero todos estos años en el área secreta 51, sin que Boberito lo supiera. Finalmente Boberito fue a abrazar a su padre de la felicidad, pero esto no había acabado aquí. Boberito Bandito había conseguido reencontrarse con su padre, Francoto Bandito, y ahora Boberito se vengaría de Donald Trompeta y ayudaría al equipo 51. Pero Donald Trompeta había estado espiando lo sucedido y empezó a disparar, dejando a Boberito Bandito completamente herido en el suelo. Mientras estaba distraído, Don Megalo aprovechó y le dio un puñetazo a Donald Trompeta dejándolo inconsciente en el suelo, así Francoto Bandito salvaría a su hijo. La bestia en las afueras había conseguido derrotar a Bombardiro Crocodilo y ahora se dirigía hacia el área 51 para acabar con todos. Pero mientras tanto, Tralalero y su padre Don Megalo habían encontrado a más refuerzos, Tony Crocs y Tatata Saur, los cuales les ayudarían en la misión. La bestia había llegado e iba a acabar con todos al instante, pero Tony Crocs llegó a tiempo y pateó a la bestia dejándola completamente aturdida. Lo que aprovechó Tatata Saur para meterle un puñetazo y dejarla totalmente inconsciente para ponerle entre las rejas con unas cuerdas que lo atraparían por el momento. Don Megalo y Tralalero finalmente encontraron el arma definitiva para separar a Trulum Salá de Nintendo Diablo, pero Donald Trompeta herido y con los pantalones cagados huyó rápidamente a esconderse y a hacer una llamada muy importante. Mientras tanto, Boberito Bandito había sido llevado de urgencias por las heridas graves que le había hecho Donald Trompeta y Glorbo Frutodrilo se había recuperado y ahora podría continuar la misión. Don Megalo y Tralalero Tralala finalmente encontraron el arma definitiva. Fueron a por la bestia que estaba inmóvil y con todas sus fuerzas entre los dos consiguieron separar a Trulum Salá de Nintendo Diablo. Nintendo Diablo finalmente quedó derrotado por el equipo y se abrazaron todos felices y alegres. Esto había llegado a su fin. Todos estaban felices, aunque todos habían sufrido mucho. La victoria era nuestra y Donald Trompeta ya no tenía aliados, o al menos eso es lo que esperábamos. Aún quedaba Sigma Boy, que fue Donald Trompeta quien lo llamó viendo que no tenía nada que hacer, y para advertirle de que activara el botón prohibido del área secreta 51. El Rey Dicus había sido liberado, una bestia letal que llevaba más de 50 años encerrada en las profundidades del área. Sigma Boy activó el botón de alerta máxima que Donald Trompeta le había avisado, y la bestia letal llamada Rey Dicus había sido liberada para acabar con el equipo 51. Cuando el Rey Dicus llegó al área, no dio tiempo ni de reaccionar, fue a por Mateo que estaba desprevenido y le dio un puñetazo letal acabando allí mismo con su vida. Mateo había sido derrotado, todos miraron lo sucedido y no entendían nada ya que ellos habían acabado con la bestia Nintendo Diablo. No podían creer que existiese una bestia más poderosa que él. En ese momento todos estaban derrumbados por la muerte de Mateo, pero no había tiempo que perder. Así que Tralalero y Don Megalo se adentraron de nuevo al área para buscar a Donald Trompeta. Pero Donald Trompeta había huido del Rey Dicus, ya que era una bestia letal e inmortal, era imposible acabar con ella. El Rey Dicus había perdido el control y estaba destrozando todo a su paso, asimismo acabando con las vidas de Tatata Saur y Tony Crocs, que habían sido unos buenos aliados también. Tum Saur, al ver todo lo que estaba pasando, desató todo su poder letal que se concentraba todo en su bate y con toda su fuerza le metió un batazo a la bestia, mandándola por los aires para despistarla un poco, ya que eso no era suficiente. Mientras tanto, Tralalero y Don Megalo se encontraron a alguien encarcelado dentro del área. Resultaba ser Bribri Dicus, el hijo perdido de la bestia Rey Dicus. Mateo, Tony Crocs y Tatata Saur habían sido derrotados por la bestia Rey Dicus y Tralalero y Don Megalo se encontraron con su hijo. Pero mientras tanto, en las afueras, el golpe de Tum Saur no sirvió de nada para la bestia y estaba a punto de acabar con todo el equipo. Era el final, pero de pronto apareció Bribri Dicus, el hijo del Rey Dicus. Al verlo quedó sorprendido y le vino a la memoria muchos recuerdos. El Rey Dicus reinaba sobre el pueblo de Roma y su mayor orgullo y fortaleza era su hijo, con quien compartía el trono y el destino del reino. Pero su hermano Dicus el heredero no soportaba que él fuera el rey y le tenía mucha envidia. Un día le preparó una poción al Rey Dicus asegurándole que lo haría más fuerte. Sin embargo, en realidad estaba destinada a transformarlo en una bestia. El rey, confiado, la aceptó, pero al notar cómo su cuerpo comenzaba a cambiar, decidió huir del reino para no poner en peligro a su hijo. Este quedó solo y angustiado durante años. Finalmente, cuando el Rey Dicus se convirtió por completo en una criatura monstruosa, fue capturado por los encapuchados al servicio de Donald Trompeta. El Rey Dicus, al recordar todo eso, volvió a la normalidad y dejó de ser una bestia, y fue corriendo a abrazar a su hijo después de todo lo sucedido. Pero esto no había acabado aquí, ya que Donald Trompeta había huido en el capítulo anterior. ¿Cómo fue la infancia de Bribri Dicus?
Donald Trompeta y Sigma Boy fueron finalmente arrestados y encarcelados por todos los delitos que habían cometido. Mientras tanto, el equipo 51 se apoderó del área 51, la reformaron por completo y Tralalero se proclamó como el líder del equipo. Allí se quedaron Tum Tum Saur y Udin Din Dun, mientras que en el otro lado se encontraban Fruli Frula y Burbaloni Luliloli, que también trabajaban allí y se cuidaban de todo. El equipo 51 reformó el área con excavadoras y transformó el lugar por completo, dándole una nueva vida. Pero algo estaba a punto de suceder. Mientras que Burbaloni Luliloli se encargaba de la seguridad, apareció una alerta en la pantalla. Protocolo 52B. Burbaloni, preocupado, no sabía qué estaba pasando, así que llamó a Tralalero Tralala. Tralalero fue corriendo hacia allí a toda prisa. Cuando llegó, cogió la llamada y alguien estaba pidiendo ayuda urgente. Algo estaba pasando en un área no conocida, llamada el área 52. Así que todos se reunieron, pero Tralalero sospechaba ya que esa instalación fue sellada hace 10 años. Si alguien pide ayuda desde ahí, no es normal. El equipo 51 finalmente había llegado al lugar, parecía una base subterránea. Al llegar se abrieron las puertas de par en par. Cuando entraron ya no había salida, les habían tendido una trampa. Aparecieron hombres enmascarados con armas y era todo muy extraño, como si fuese otro mundo. Pero, ¿quién será el traicionero del equipo 51? ¿Por qué les estarán haciendo esto? El equipo 51 se había visto envuelto en una trampa y alguien del equipo era un traidor, y al llegar al área los estaban esperando enmascarados con armas. Todo indicaba que el área 52 era una instalación secreta desconocida para el público. Allí operaba Orcalero Orcalá, su enigmático líder y cómplice de Donald Trompeta, con quien había sellado una peligrosa alianza para acabar con el equipo 51 para siempre. Sin embargo, el equipo consiguió derrotar a Donald Trompeta y quedarse con el área para reformarla. Orcalero Orcalá, al ver todo eso, se enfureció mucho y decidió reformar el área 52 para que no pudiera ser descubierta y transformarla en un área subterránea donde absolutamente nadie podría entrar. Pero Orcalero Orcalá hizo una llamada junto a sus aliados. Detrás de la llamada estaba Tum Tum Sagur, que al parecer era el traicionero del equipo, y así ayudaría a Orcalero para hackear el ordenador y le llegara la alarma a Burbaloni. Pero, ¿podrá el equipo 51 sobrevivir a las pruebas del área 52? El equipo 51 tendría que superar la prueba, si no querían ser disparados por los guardias enmascarados del área, así que el equipo fácilmente pasó la prueba sin ninguna dificultad. Después de eso, Tralalero decidió lanzarse a un guardia para robarle el arma que tenía entre las manos, y así poder amenazarlos con dispararlos y no les hicieran nada para poder escapar con la increíble velocidad de Tralalero. El equipo 51 consiguió huir del lugar y llegaron a un túnel que daba lugar a la salida, pero Orcalero Orcalá se enteró que el equipo se estaba escapando, así que hizo sonar el botón de alerta máxima. El equipo estaba a punto de huir del lugar, era nuestro momento, así que corrieron hacia la salida, pero cuando estaban a punto de llegar aparecieron los guardias enmascarados. Estos empezaron a disparar y una bala le dio a Fruli Frula, acabando allí mismo con su vida. El equipo 51 no podía perder tiempo, sino morirían allí mismo, así que huyeron de allí rápidamente con lágrimas en los ojos. Pero Orcalero, al enterarse, hizo una llamada secreta. Detrás de esa llamada se encontraba el comandante supremo del gobierno, conocido por todos como Osini Polarix. Este comandante tiene un poder brutal, ya que es capaz de lanzar una onda expansiva de hielo y dejar a todos congelados. Además de eso, también tiene el increíble poder de congelar el tiempo y dejar a todas las personas que estén a su alrededor totalmente paralizadas. Mientras tanto, el equipo había conseguido huir del área, pero tristes, y finalmente llegaron a su casa al amanecer. Pero en ese instante se encontraba una nota en la entrada que ponía: Equipo 51, esto aún no ha terminado, algo mucho más poderoso está por comenzar, necesitáis refuerzos cuanto antes, o no tendréis ninguna posibilidad de ganar. Al leer la nota, el equipo se puso manos a la obra. El equipo 51 había encontrado una carta misteriosa que advertía sobre el inicio de algo muy poderoso, pero nadie sabía quién la había escrito. Sin perder tiempo, el equipo se puso manos a la obra. Lo primero que hizo Tralalero fue comenzar a llamar uno por uno a cada integrante del equipo, pero solo uno decidió unirse a la misión: Trulum Trulum Sala. La llamada lo tomó completamente desprevenido, ya que estaba de vacaciones en Alaska, tratando de desconectar un poco de todo. Poco después de recibir la llamada, mientras Trulum Trulum Sala cortaba leña en una zona boscosa, escuchó un fuerte sonido que provenía de las cercanías. Intrigado, dejó el hacha y se dirigió hacia el lugar del estruendo. Al llegar, se encontró con una base extraña, medio oculta entre la nieve y las nubes, así que decidió acercarse para investigarlo. Mientras tanto, el resto del equipo 51 recurrió a su mejor recurso: Castorcín, el castor con el olfato más afinado del planeta, capaz de encontrar cualquier cosa. Le entregaron la carta para que la olfateara y descubriera quién la había escrito. En Alaska, Trulum Trulum Sala se dirigió a la zona del área y allí vio a Osini Polarix. A su lado había una cápsula que contenía un extraño líquido verde. Poco después, Osini Polarix tomó la cápsula y se marchó en un helicóptero. Mientras tanto, Castorcín había conseguido llegar al lugar. Era un parque de atracciones abandonado y allí se encontraba una sombra. ¿Quién será la sombra que estará planeando Osini Polarix? Castorcín había llegado al parque de atracciones abandonado donde se encontraba una sombra. Mientras tanto, Trulum Trulum Sala había encontrado a Osini Polarix en una base secreta en Alaska, y Osini Polarix se había montado a un helicóptero con una cápsula que contenía un líquido verde. Nadie sabía hacia dónde se dirigía, pero era evidente que estaba tramando algo. Así que Trulum Trulum Sala, al verlo, llamó rápidamente al equipo 51. El equipo 51 se encontraba en el parque de atracciones abandonado, donde también estaba la sombra. Para sorpresa de todos, resultó ser Tum Tum Sahur. Sin embargo, su expresión era triste, como si algo le hubiera ocurrido. Tum Tum Sahur se
acercó al equipo y les explicó que no había sido su intención. Allí le reveló que Orcalero Orcalá lo había secuestrado y obligado a tenderles una trampa, ya que él era el único que conocía al equipo 51. Además, Orcalero Orcalá lo amenazó con que acabaría con las vidas de su padre y su madre si no lo hacía. Así que Tum Tum Saur se tuvo que ver obligado a hacerlo, pero finalmente se arrepintió y escribió la carta para ayudar al equipo. Mientras tanto, Orcalero Orcalá no podía permitir esto, así que enfadado mandó a sus dos mejores agentes más fuertes que tenía, Rhinosini Cactusin y Cocodrilo Ananasino. ¿Qué pasará con el equipo 51? ¿Ocultará Osini Polarix un as bajo la manga? Osini Polarix estaba planeando algo, pero de momento no se sabía el qué. Mientras tanto, Tum Tum Saur había vuelto al equipo 51, pero los agentes malvados de Orcalero los estaban persiguiendo. Así que el equipo se fue a esconder a su local, donde allí tenían todos los planes para poder vencer y ganar. Tralalero cogió la llamada que Trulum Trulum Sala le había hecho y se quedó completamente impresionado al escucharlo todo. Mientras en Alaska, Trulum Trulum Sala cogió su moto de nieve para perseguir a Osini Polarix. Este había conseguido llegar con el helicóptero y su cápsula sano y salvo. Allí se encontraba una base científica extraña, donde habían muchas cápsulas gigantes que contenían como unos seres no identificados dentro de ellas. Pero los agentes de Orcalero finalmente consiguieron encontrar al equipo. Allí los apuntaron con sus armas y con una sonrisa estaban a punto de acabar con ellos. Habían cumplido las órdenes de su jefe. Pero de repente Tum 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 Saur se lanzó con su bate y allí les metió un batazo a los dos dejándolos inconscientes. Finalmente los esposaron para interrogarlos y preguntarles qué tenían planeado hacer. Mientras, Osini Polarix había plantado su cápsula que contenía un líquido verde. Antes de seguir, quiero hablaros de Pixverse, la app que uso para crear estos increíbles vídeos a partir de imágenes. Es súper potente y fácil de usar. Si quieres aprender a sacarle el máximo partido y crear historias como estas, no te pierdas esta parte. Para convertir una imagen en vídeo con movimiento, sigue estos pasos. Selecciona la imagen que quieras desde la galería. Añade el texto con la acción que deseas que realice la imagen, por ejemplo, baila o corre. Elige la resolución 540p, 720p o 1080p. Yo recomiendo 540p, que tiene gran calidad y ahorra créditos. Define la duración del vídeo 5 o 8 segundos, según prefieras. Opcionalmente, puedes añadir sonido para darle más vida. Y listo, pulsa crear y por solo 30 créditos tendrás tu vídeo en 15 segundos. Una vez generado, descárgalo y estará listo para compartir. Pero eso no es todo. Pixverse ofrece un plan estándar por solo 8 euros al mes, que incluye 1200 créditos para usar durante todo el mes. Si buscas más opciones, también hay otros planes premium. Además, la app tiene funciones geniales como fusión de personajes, transiciones y plantillas. Por ejemplo, puedes elegir una plantilla donde el personaje baile, cargar tu imagen, generar el vídeo por 30 créditos y en 10-15 segundos tendrás un resultado espectacular. Hay montones de plantillas gratuitas para explorar. Y lo mejor, cada día te regalan 60 créditos para que crees tantas imágenes como quieras. Si te interesa, descárgate Pixverse desde el enlace en mi perfil de YouTube o en la descripción de este vídeo. Es súper sencillo empezar, gracias por ver, y a crear vídeos increíbles, pero aún no se sabía que planeaba con eso. Mientras tanto, el equipo interrogó a los dos agentes de Orcalero para que les explicaran todo lo que tenían planeado. Les dijeron que ellos estaban obligados por Orcalero a hacer todo lo que les mandaba, y que Orcalero quería acabar con el equipo 51 para acabar con toda la Tierra y convertirla en un mundo para bestias controladas por él y sus aliados. Al escuchar todo esto, el equipo 51 se alió con los agentes de Orcalero para acabar con él y detenerlo lo antes posible. Mientras tanto, en Alaska, Trulum Trulum Sala había llegado a la base científica para vigilar a Osini Polarix. Lo que no entraba en sus planes era que los agentes pingüinos de Osini ya lo habían detectado. Sin perder tiempo, lo esposaron y lo condujeron hasta la base. Allí lo dejaron con Osini Polarix, quien le dijo cabreado que porque estaba merodeando por la zona y que si no se explicaba, acabaría con él. Mientras el equipo 51 se dirigió hacia el área 52, pero para poder entrar, idearon un plan. Rhinosini Cactusin y Cocodrilo Ananasino entrarían por la entrada haciéndoles creer a los guardias que habían capturado a los miembros del equipo 51, mientras que Tralalero y Burbaloni entrarían por un agujero negro que se encontraba oculto para no ser detectados. Sin embargo, Orcalero Orcalá se enteró y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Pero Trulum Trulum Sala se negaba a decir nada a Osini Polarix, así que este lo encerró en un pozo donde moriría congelado si no llegaban refuerzos. ¿Podrá Trulum Trulum Sala sobrevivir? El equipo 51 había conseguido
conseguido entrar al área 52 para acabar con Orcalero Orcalá, pero Orcalero se enteró de que estaban allí y avisó a todos sus agentes haciendo sonar la alarma. Mientras tanto, Trulum Salá estaba en peligro de morir congelado allí mismo, pero rato después se escuchó un sonido ensordecedor en las afueras. Bombombini Gusini había llegado a tiempo. Al parecer Brebrer Patapim lo había visto todo y pidió la ayuda de Bombombini Gusini para rescatar a Trulum Salá. Mientras Bomboncini distraía a los guardias del área, Brebrer Patapim había encontrado el túnel que daba lugar al pozo donde se encontraba retenido Trulum Salá. Era un pozo muy oscuro y parecía un congelador, pero finalmente Patapim consiguió rescatarlo. Este estaba pálido e inconsciente. Bombombini Gusini mientras fue disparado por los guardias, pero finalmente consiguieron huir los tres sanos y salvos. Mientras tanto, en el área 52, Tum Tum Saur acababa con los guardias para distraerlos. Y Tralalero Tralalá y Burbalón y Luliloli investigaban dónde podría estar escondido Orcalero Orcalá. Finalmente, Tralalero y Burbaloni lo encontraron, pero al llegar se quedaron sorprendidos al ver lo que había en ese lugar. Bomboncini Gusini y Brebrer Patapim habían conseguido rescatar a Trulum Salá de Osini Polarix y Tralalero y Burbaloni habían llegado a una sala donde se quedaron paralizados al ver lo que había allí. El equipo 51 se separó y Udin Dindun fue a investigar si Orcalero Orcalá tenía retenido a alguien más. Udin Dindun consiguió encontrar a muchos prisioneros allí que sin duda lucharían con ellos para escapar. Entre ellos estaba Gánster Futera, además de Kiwito Bandito y la vaca Saturno Saturnina. Gracias a eso consiguieron escapar todos de allí juntos, y Cocodrilo Ananasino los esperaba en la salida, pero lo que no entraba en sus planes es que un agente secreto de Orcalero llamado Penguinelli Cactusini sobornó a Ananasino, y este los traicionaría por 5000 bitcoins y una megamansión. Las cosas iban muy mal, y Tralalero y Burbaloni se encontraron allí con otro agente secreto de Orcalero llamado Jirafa Mafiosa. En esa sala se encontraban cápsulas con líquidos verdes como las que había en Alaska, en la base de Osini Polarix. Estaban completamente atrapados y Ananasino, el traicionero, no dudaría en apretar el gatillo, pero de pronto un ruido increíble se oyó fuera. ¿Habrán llegado más refuerzos? Udin, Dindun y los demás se dirigían hacia la salida, pero lo que no sabían es que en estos momentos estaban atrapados por la traición rastrera de Cocodrilo Ananasino. De pronto un ruido se oyó en las afueras, era Bomboncini Gusini, que venía con Brebrer Patapim y Trulum Salá, que ya se encontraba bien después de todo lo sucedido. Los refuerzos saltaron en paracaídas hacia donde se encontraban los demás. Tralalero y Burbaloni estaban dispuestos a enfrentarse al temible agente secreto de Orcalero llamado Jirafa Mafiosa. Los dos se tiraron hacia él, pero era imposible hacerle nada, así que Burbaloni sacó todo su poder y empezó a disparar cocos de su boca, dejando a Jirafa Mafioso inconsciente por el momento. Mientras tanto, los demás integrantes consiguieron encontrar una salida que daba lugar a las afueras del área. Todos consiguieron entrar por el agujero y salir de allí, pero cuando llegaron a las afueras, Cocodrilo Ananasino los estaba esperando con el arma, y no dudaría en apretar el gatillo. Por otro lado, Tralalero Tralala recibió una llamada de un número desconocido. Detrás de esa llamada se encontraba Don Megalo. Don Megalo llamó a su hijo Tralalero para advertirles de que Osini Polarix había conseguido liberar a las bestias que se encontraban en las cápsulas, y solo había una forma de acabar con ellas, antes de que acabaran con toda la humanidad. Don Megalo llamó a su hijo Tralalero Tralala para informarles de lo que estaba a punto de llegar. Les advirtió que las bestias habían sido liberadas con una condición: acabar con la humanidad. Mientras en el área, Cocodrilo Ananasino tenía a punto de mira al equipo 51. Allí empezó a disparar sin piedad. La vaca Saturno Saturnina se puso en medio para impedir que no les hiciera nada a los demás, y acabó allí mismo con su vida. Kiwito Bandito, al verlo todo, de la rabia sacó su arma, y con lágrimas en los ojos no tuvo más remedio que disparar a Cocodrilo Ananasino, acabando con él. Tralalero y Burbaloni encontraron a Orcalero, sin embargo este parecía confiado y sin miedo, y les dijo que esta vez no tenían nada que hacer. En ese mismo momento, Orcalero sacó una pequeña cápsula con líquido verde y se la tomó, asimismo transformándose en una bestia poderosa e invencible. Nadie podría hacer nada. Estas cápsulas contienen un líquido verde extremadamente peligroso. Incluso una sola gota puede provocar efectos secundarios mortales, o en el mejor de los casos, transformarte en una bestia invencible y descomunal. Tralalero y Burbaloni al verlo huyeron rápidamente, ya que no tenían ninguna posibilidad de vencer. Los refuerzos llegaron y Trulum Salá se reencontró con su padre, pero de pronto un sonido ensordecedor retumbó en el lugar. Las bestias habían llegado al área 52, y en estos mismos instantes el equipo 51 estaba en apuros. Orcalero Orcalá se tomó la poción peligrosa que contenía un líquido verde mortal. Sin embargo, se la tomó y se convirtió en una bestia imparable y poderosa, y ahora el equipo 51 estaba en peligro. Poco después, Orcalero agarró a Tralalero para acabar allí mismo con él. En ese mismo momento, Don Megalo llegó como un héroe y plantó cara a Orcalero. Allí le metió un puñetazo con su máxima fuerza para poder coger a su hijo y salir corriendo de allí. Los soldados aéreos hicieron su aparición mientras las cadenas de televisión transmitían en vivo cada momento, y el mundo entero seguía con atención lo que ocurría. Por otra parte, el equipo 51 acababa con las bestias y consiguieron vencer. De repente, un estruendo siniestro rompió el silencio. Orcalero liberó todo su poder, mientras el equipo 51 lo miraban, presenciando el momento de su derrota. Don Megalo, al pasar por el lugar, se encontró con la cápsula verde y se la tomó sin remedio, sin esperar lo que podría pasar. Sin embargo, Don Megalo se transformó en una bestia titánica, una fusión indescriptible de fuerza y caos. Este se abalanzó hacia la bestia Orcalero. Allí, ambos colosos se enfrentaron en una lucha brutal. Don Megalo llevaba la ventaja. Su
Su tamaño y poder eran abrumadores. De pronto, sus puños chocaron con una fuerza descomunal, desatando una onda expansiva que arrasó todo a su paso, devastando la zona y reduciendo los alrededores a escombros. Pero, ¿habrán conseguido vencer? Don Megalo ya transformado tendría una batalla a muerte contra Orcalero Orcalá. En ese mismo momento, los dos puños de las bestias chocaron entre sí, causando una onda expansiva que destrozó todo a su paso. Las bestias volvieron a la normalidad y Don Megalo quedó con heridas graves, mientras que Orcalero Orcalá finalmente fue derrotado. El equipo 51 logró sobrevivir gracias a Udin Din Dun, que los cubrió con su escudo dejándose la vida por ellos. En esta gran batalla cayeron muchos aliados también. Aunque ya no estén con nosotros, vivirán por siempre en nuestra memoria. Entre ellos, Burbaloni y Luliloli y Brr-Brr-Patapim. El equipo 51 había perdido a muchos aliados y ahora se encontraban tristes y desolados. Sin embargo, no había tiempo que perder. De pronto apareció Osini Polarix, apuntando con un arma directamente a Trulum Sala. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se oyó un disparo y Osini Polarix cayó desplomado en el suelo. Al parecer fue Don Megalo, que con sus últimas fuerzas consiguió salvar al equipo, y finalmente murió allí. Después de eso, los 5 miembros del equipo consiguieron vencer, pero dejando atrás a muchos aliados. Pero esto no había acabado aquí. Donald Trompeta estaba observando todo desde las noticias, y al enterarse llamó a Vladimir Putin, el mayor presidente de todos los tiempos. Hace 2 años, en el Área 52. El equipo 51 logró derrotar y neutralizar a Orcalero Orcalá y todos sus aliados, aunque a un alto costo, con numerosas bajas entre sus propios miembros durante la batalla. Tras conseguir la victoria y abandonar el lugar, Donald Trompeta, quien observaba los acontecimientos a través de las noticias desde la prisión de Careto Park, donde se encontraba recluido, reaccionó con furia. En un acto de desesperación, contactó al presidente más temido de todos los tiempos, Vladimir Putin. En la actualidad. Tralalero Tralala inauguró un nuevo negocio llamado Takoyaki Tralala, donde se desempeñaba como chef especializado en takoyakis, en un rincón apartado de la ciudad de Japón. Cada día, tras finalizar su jornada laboral, recorría más de 10 kilómetros a pie para regresar a su hogar, donde lo esperaba su nueva pareja Tralalita, con quien había formado una familia y tenía un hijo. En esta nueva etapa, llevaban una vida apacible y feliz, sin noticias recientes sobre los demás miembros del equipo 51. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho, ya que Vladimir Putin, determinado a perturbar la paz, ordenó a los agentes de la prisión de Careto Park liberar a Donald Trompeta. Acto seguido, Putin se dirigió a su cuartel general, donde se reunió con sus consejeros para planificar el despliegue de un ejército de helicópteros y aviones con el objetivo de capturar a todos los integrantes del equipo 51. Pero, la pregunta que resonaba era, ¿dónde se encontrarían los demás miembros del equipo? El caos había estallado en la ciudad. Tralalero, Ballerino Lololo y Tetete Saur observaban desde la base todo lo que acontecía en esos momentos. La ciudad condal de Óbito, antaño vibrante, había sido devastada por una horda de zombies. Un virus desatado 5 años atrás había propagado la muerte y estaba a punto de extinguir a la humanidad. Sin embargo, el equipo de la ciudad del Valle, en un esfuerzo titánico, había erigido una gigantesca valla de metal alrededor de la urbe para contener a los zombies y proteger a los más de 3 millones de supervivientes que aún resistían. En el refugio también se encontraba el equipo de exploración encargado de vigilar los alrededores y garantizar la seguridad. A su cabeza estaba el Capitán Sahur, un líder excepcional capaz de enfrentarse a múltiples zombies simultáneamente con una destreza inigualable. Pero en esta era post-apocalíptica, los peligros no se limitaban a los zombies comunes. Existían los zombies parásitos, criaturas de una agilidad sobrenatural, capaces de deslizarse como si fueran de papel, y los zombies anómalos, seres de inteligencia inquietante cuya fuerza y origen aún eran un misterio. El equipo de exploración se dirigió a la ciudad para apoyar al Capitán Sahur en su lucha contra las hordas. Pero en un giro inesperado, un zombie anómalo de una presencia imponente y desconocida llegó al valle. Con un solo puñetazo, destrozó la puerta de entrada de la valla, dejando a los supervivientes expuestos a un peligro inimaginable. Los miembros del equipo 51 seguían en paradero desconocido y hasta el momento no había noticias de su ubicación. Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin se reunió con sus consejeros y ordenó el despliegue de un ejército de helicópteros para buscarlos. Tralalero Tralala, consciente de que Vladimir lo perseguía, preparó rápidamente las mochilas para abandonar su hogar junto a Tralalita. Por fortuna lograron escapar justo a tiempo, esquivando la vigilancia de los helicópteros y huyendo sin ser detectados. Tralalero y Tralalita llegaron a la ciudad, pero algo inquietante los recibió. Las calles estaban en ruinas, los edificios derrumbados
derrumbados y no había rastro de vida. A lo lejos divisaron una figura familiar. Era Tum Tum Sahur. Ambos se miraron con asombro, emocionados por el reencuentro tras tanto tiempo sin verse. Tum Tum se acercó para saludar a Tralalero y su pareja, pero la confusión lo embargó. No entendía cómo Tralalero estaba allí, pues en la ciudad del Valle Central, donde operaba el equipo de exploración, había otro Tralalero. Tum Tum explicó la grave situación. Un virus zombie había estallado años atrás, poniendo a la humanidad al borde de la extinción. Los supervivientes se habían refugiado en la ciudad del Valle Central, protegidos por una gigantesca valla de metal. Poco después, el equipo de exploración llegó y los recogió a todos, con la misión de regresar al valle a tiempo para salvar lo que quedaba de la humanidad. Al llegar se toparon con una revelación escalofriante. El otro tralalero era un impostor, un zombie cambiaformas de una especie desconocida, inteligente y sumamente peligrosa. Por si fuera poco, el zombie anómalo que había destrozado la puerta principal de la valla seguía suelto, amenazando la seguridad del refugio. Afortunadamente, Ballerino Lololo y Tetete Sahur estaban allí, listos para defender la ciudad y enfrentarse al intruso. El peligro era inminente, las hordas de zombies se acercaban y el falso tralalero, revelando su verdadera naturaleza, se transformó en una criatura abominable, un ser nunca antes visto que desprendía un aura de maldad pura. Todos los presentes, desde los exploradores hasta los defensores del valle, debían unir sus fuerzas para enfrentar esta amenaza. ¿Sería esta la batalla final que decidiría el destino de la humanidad? El falso tralalero se había transformado en una especie de zombie desconocido, una aberración jamás vista, y comenzó a arrasar con todo a su paso. Sin embargo, el equipo 51 estaba decidido a enfrentarlo. Con valentía se aproximaron a la bestia zombie y libraron una feroz batalla para detener su avance. A pesar de sus esfuerzos, la criatura era tan poderosa que nada parecía afectarla. Cuando el zombie estaba a punto de devorar a tralalero, un destello de esperanza apareció. Hotspot emergió de la nada armado con un bazooka. Con precisión disparó un misil que impactó en el pecho de la bestia, hiriéndola gravemente. No obstante, con sus últimas fuerzas, el zombie cambiaformas comenzó a revertir a su forma original y huyó hacia la ciudad. Mientras tanto, Ballerino Lololo y Tetete Sahur combatían al zombie anómalo, pero su fuerza descomunal los superó, dejándolos derrotados. Peor aún, tras ser mordidos por la criatura, se transformaron en zombies terroríficos, convirtiéndose en una nueva amenaza para el valle. Las hordas de zombies habían alcanzado la entrada descubierta del refugio, pero Job, Sahur y el resto de los defensores estaban listos para protegerla a toda costa. El zombie cambiaformas ahora en la ciudad recuperó su apariencia humana, mezclándose entre la multitud. Esto puso al equipo 51 en una situación desesperada, ya que identificar al impostor sería casi imposible. Todo parecía perdido. Decididos a salvar a la humanidad, el equipo se dirigió a la ciudad para enfrentar la crisis. Sin embargo, en las sombras, Vladimir Putin conspiraba en su sala de mando, rodeado de extrañas especies de zombies. En un rincón de la sala mantenía cautivo a Trulum Salah. ¿Qué planeaba Vladimir? ¿Sería él el culpable de esta catástrofe? Continuará. En estos momentos el paradero de Trulum Salah ya era conocido. Estaba retenido por Vladimir Putin en su guarida. Mientras tanto, el equipo 51 se dirigió a la ciudad para salvarla, pues el zombie cambiaformas había recuperado su apariencia humana, mezclándose entre la multitud y poniendo en peligro a todos. Al mismo tiempo, los demás miembros del equipo se dividieron para proteger la entrada del Valle Central, que estaba siendo asediada por hordas de zombies. Pero en un instante de confusión, Hotspot, sin explicación aparente, golpeó a Job Sahur con un martillazo, dejándolo tendido en el suelo. Garama, desconcertado y asustado, decidió abandonar el lugar antes de que la situación empeorara. Tralalero y el resto del equipo estaban a punto de llegar a la ciudad cuando se toparon con una visión que los dejó petrificados. Ballerino Lololo, ahora transformado en un zombie aterrador. El equipo, ligado a él por una amistad de infancia, se resistía a enfrentarlo. Sin embargo, justo cuando Ballerino Lololo se lanzó hacia ellos con ferocidad, cayó repentinamente al suelo. No solo él, sino que todos los zombies de la zona comenzaron a colapsar uno tras otro. Al parecer, Trulum Salah había logrado liberarse de su cautiverio y, con un golpe certero, dejó inconsciente a Vladimir Putin. En ese momento, los miembros desaparecidos del equipo 51 reaparecieron de forma inesperada. No había tiempo para explicaciones. Los tres obligaron a Vladimir a desactivar la catástrofe zombie que él mismo había desatado para destruir al equipo 51. Uno a uno, los zombies cayeron inertes. Sin embargo, un peligro persistía. El zombie cambiaformas, ahora camuflado como humano, seguía libre, capaz de transformarse en cualquier momento sin ser afectado. El equipo 51 enfrentaba un peligro inminente, pero en un instante crucial todos los zombies de la zona comenzaron a colapsar súbitamente. Trulum Salah, junto con los demás, había obligado a Vladimir Putin a detener el virus que él mismo había desatado. Sin embargo, el zombie cambiaformas, ahora camuflado como humano, era inmune a esta desactivación. Mientras tanto, Tum Sahur y Capuchino Asesino se dividieron para actuar con rapidez. Tomaron a Ballerino Lololo aún transformado en zombie y lo arrastraron a un lugar seguro para protegerlo. Por su parte, Tralalero y Ketupat se dirigieron a la
la ciudad con la misión de rastrear y derrotar al zombie cambiaformas. En su camino se toparon con Tetete Sahur, también convertido en zombie, y lograron rescatarlo evitando un enfrentamiento doloroso con sus antiguos compañeros. En otro frente, Kiwito Bandito y Gangster Futera compartieron con Trulum Salah lo que habían estado haciendo durante los últimos meses. Explicaron que vivían como grandes amigos en su casa hasta que el apocalipsis zombie los sorprendió, obligándolos a sobrevivir día a día luchando contra las hordas. Mientras narraban su historia, unas sombras colosales y perturbadoras aparecieron detrás de ellos. Eran los agentes de Vladimir Putin, conocidos como el temido dúo del caos, Zun Zun Zanana, un agente implacable y destructor, y Dun Dun Duna, una fuerza letal de poder descomunal. Con astucia lograron capturar a los miembros del equipo y encerrarlos en una celda, mientras Zun Zun Zanana se dirigía a rescatar a su jefe, para reunirse con él. Por otro lado, el equipo 51 había logrado contener a Valerino Lololo y Tetete Sahur. Horas después, una furgoneta misteriosa apareció a lo lejos, aproximándose a la entrada del Valle Central. En su interior viajaba Glorbo Frutodrilo, quien saludó con alegría a los miembros del equipo, sorprendiendo a todos con su inesperada llegada. ¿Qué hacía Glorbo Frutodrilo allí? Aún quedan muchas preguntas por resolver. El dúo del caos formado por Zun Zun Zanana y Dun Dun Duna logró capturar a los miembros del equipo 51, mientras Zun Zun Zanana liberaba a Vladimir Putin de su cautiverio. En el Valle Central, una furgoneta misteriosa hizo su aparición y estacionó frente a todos. De ella descendió Glorbo Frutodrilo, quien saludó con entusiasmo a los presentes celebrando el reencuentro. Glorbo explicó que durante todo este tiempo había estado trabajando en la creación de antídotos para revertir los efectos del virus zombie en personas y criaturas afectadas. Sin embargo, admitió que aún no había probado su eficacia y desconocía cómo funcionaría en aquellos ya transformados. En ese momento, Pothotspot apareció con un arma en la mano, listo para disparar, pero su rostro reflejaba una profunda tristeza como si algo lo atormentara. Los miembros capturados del equipo 51 permanecían encerrados en un lugar extraño bajo la vigilancia de Vladimir Putin, quien sostenía un frasco con un líquido rojo misterioso y una risa malvada. Mientras tanto, el dúo del caos Dun Dun Duna y Zun Zun Zanana se dirigía al lugar donde estaban los miembros del equipo 51 en el Valle Central, transportados en helicóptero junto a un grupo de soldados para reforzar su misión. De repente, Garama irrumpió en escena corriendo a toda velocidad. Pothotspot, a punto de apretar el gatillo, fue sorprendido por un salto poderoso de Garama, quien se abalanzó sobre él y lo dejó inmovilizado en el suelo. En ese instante, el antídoto de Glorbo Frutodrilo demostró su efectividad. Valerino Lololo y Tetete Sahur recuperaron su forma humana. Tung 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 Sahur y Capuchino Asesino corrieron a abrazarlos emocionados por el reencuentro. Por otro lado, Tralalero y Ketupat se aventuraron solos hacia la ciudad en busca del zombie cambiaformas. Pero llegaron demasiado tarde. El zombie había adoptado una forma desconocida y aterradora, transformándose en una criatura colosal jamás vista, con ojos que despedían rayos láser. Con esta nueva y devastadora habilidad comenzó a arrasar la ciudad destruyendo edificios y atacando a las personas desprevenidas que se encontraban allí. Tralalero y Ketupat, enfrentados a la monstruosa criatura, se preparaban para una batalla desigual. ¿Qué posibilidades tenían de vencer a un enemigo tan formidable? Las respuestas llegarían pronto. Tralalero, Tralala y Ketupat habían llegado al lugar donde acechaba la bestia cambiaformas. Sin embargo, la criatura demostró ser abrumadoramente poderosa. Con un movimiento veloz se abalanzó sobre Tralalero, lo atrapó con su garra y con una fuerza descomunal lo lanzó por los aires. Tralalero chocó violentamente contra los edificios y cayó al suelo gravemente herido, incapaz de moverse. Mientras tanto, los demás miembros del equipo 51 libraban una feroz batalla contra las hordas de zombies, luchando con todas sus fuerzas para impedir que invadieran la ciudad. Lo que no sabían era que el temido dúo del caos, compuesto por Zun Zun Zanana y Dun Dun Duna, se aproximaba al lugar con refuerzos listos para emboscarlos. Ketupat, ahora solo frente a la bestia cambiaformas, logró contenerla por un tiempo, asestándole varios golpes con valentía, pero la criatura, en un movimiento fulminante, lo agarró y lo arrastró brutalmente contra el suelo, dejándolo también gravemente herido. En ese momento crítico, Ketupat fue invadido por recuerdos de su pasado, los días felices junto a su madre y su padre arrebatados por el apocalipsis zombie, que lo dejó solo y desamparado. Fue entonces cuando juró unirse al equipo 51 para combatir a los zombies y vengar la muerte de sus seres queridos. Con esos recuerdos avivando su espíritu, Ketupat alzó el puño, y de su cuerpo emergió un aura roja y feroz, una energía descomunal que concentró en su mano. Con un salto vertiginoso, descargó un golpe devastador sobre la bestia, que cayó derrotada, incapaz de resistir la intensidad de su ataque. Exhausto pero determinado, Ketupat corrió hacia Tralalero, quien yacía al borde de la muerte, luchando por aferrarse a la vida. Mientras tanto, el resto del equipo 51 logró repeler las hordas de zombies. Sin embargo, al alzar la vista quedaron paralizados. El dúo del caos había llegado al lugar, respaldado por un grupo de refuerzos armados y dispuestos a enfrentarlos. ¿Podrá Tralalero sobrevivir a sus heridas? ¿Logrará el equipo 51 resistir la embestida del dúo del caos?
Ketupat, invadido por los recuerdos de su infancia y consumido por una furia ardiente, desató un poder descomunal, un aura roja brillante que envolvió su cuerpo y con una fuerza implacable acabó al instante con la bestia cambiaformas. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. Tralalero Tralala yacía gravemente herido al borde de la muerte, incapaz de moverse. En ese momento crítico, el dúo del caos formado por Zun Zun Zanana y Dun Dun Duna irrumpió en la escena acompañado de soldados aéreos. Zun Zun Zanana lanzó una red que inmovilizó a todos los miembros del equipo 51, pero sorprendentemente no les hicieron daño. En cambio, aprovecharon la confusión para capturar a Pot Hotspot y llevárselo consigo. Mientras tanto, Ketupat corrió desesperado en busca de ayuda para salvar a Tralalero. Pero antes de que pudiera hacer algo, un helicóptero descendió y de él emergió Donald Trompeta, quien tomó a Tralalero aún inmovilizado y se lo llevó sin dar explicaciones. El dúo del caos abandonó el lugar en su helicóptero con Pot Hotspot, dejando tras de sí un misterio sobre sus intenciones. Mientras tanto, en su sala de mando, Vladimir Putin observaba con una sonrisa siniestra, complacido por el éxito de su nuevo experimento. Más tarde, Donald Trompeta llegó al área 51 con Tralalero, aún inconsciente en su poder. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué han regresado al área 51? Las respuestas llegarán pronto. Donald Trompeta llegó al área 51 con Tralalero, quien estaba gravemente herido. Al llegar, Donald Trompeta dejó a Tralalero en una silla cyborg eléctrica. La historia podría repetirse con la de su padre. Mientras tanto, Vladimir Putin estaba exultante. Su experimento había tenido éxito. Había creado la gran combinación, un ser único capaz de destruir al equipo 51, aunque aún no estaba completamente listo. Por otro lado, los miembros del equipo 51 lograron liberarse de la red que los atrapaba. Sin embargo, en un instante inexplicable, Capuchino Asesino quedó paralizado y cayó al suelo. Años atrás, cuando Capuchino Asesino estuvo al borde de la muerte en el área 51, usó su habilidad para crear un clon suyo que ayudaría al equipo 51, sus mejores amigos, a quienes no podía abandonar. Justo en ese momento, Garama abandonó el lugar sin dar explicaciones. No había tiempo que perder. Valerino Lololo y Tetete Sahur se dividieron para rastrear a Trulum Salah y los demás, siguiendo el helicóptero del dúo del caos. Mientras tanto, Tung Sahur y Glorbo llegaron al área 51. Observaron cuidadosamente la entrada y lucharon ferozmente contra los soldados que la custodiaban. Tras vencerlos, lograron entrar, pero se toparon de frente con la gran combinación. En ese preciso instante, Donald Trompeta, que ya había anticipado su llegada, apareció y los encerró en aquella sala. Continuará. Tung Sahur y Glorbo Frutodrilo llegaron donde se encontraba la gran combinación, pero Donald Trompeta sabía de su llegada y los encerró en aquella sala. Por otro lado, Tetete Sahur y Valerino llegaron a la base de Vladimir Putin y lograron liberar a Gangster y Kiwito. Pero Trulum Salah no estaba. Al parecer, Vladimir Putin se lo llevó encarcelado hacia el área 51. En ese momento aprovecharon para salir por patas del lugar todos juntos, pero al instante apareció Dun Dun Duna, el agente del caos que les impidió el paso, y de un puñetazo feroz dejó a Kiwito Bandito gravemente herido al borde de la muerte. Gangster Futera, al ver lo que le pasó a su mejor amigo, no lo toleró y sacó todo su poder. Con una flexibilidad increíble, logró derrotar a Dun Dun Duna fácilmente. En ese momento aprovechó y se llevó a Kiwito Bandito antes de que fuera demasiado tarde, por lo que de momento estos dos no continuarían la misión. Poco después, la base de Vladimir explotó y por suerte no pilló a nadie dentro. Mientras tanto, Vladimir Putin llegó al área 51 con Trulum Salah, quien estaba esposado. Allí lo llevó donde se encontraba Tralalero, que ya estaba siendo convertido en cyborg. Los planes de Vladimir Putin y Donald Trompeta eran fusionar a Tralalero cyborg con Trulum Salah para crear una bestia suprema bajo su control. Mientras Tetete Sahur y Valerino llegaron al área 51 donde se encontraban Tung Sahur y Glorbo y lograron sacarlos de la sala. Sin embargo, cuando salieron, la puerta se abrió de par en par. Una bestia salió de allí y parecía Lirililarila transformado. ¿Qué destino le espera al equipo 51? ¿Podrán derrotar a la gran combinación y frustrar los planes de Vladimir Putin y Donald Trompeta? Prepárate para la temporada 5, que llegará muy pronto.